Hola, buenas noches. Mi nombre es María Fernanda Cárdenas Durán del programa Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Dicha actividad se realizó teniendo en cuenta la información facilitada por el docente. El día de hoy les vengo a exponer la esclavitud de América frente a la colonización, por lo cual cabe preguntar, ¿en qué medida la colonización de América exhaustó y violó los derechos de los llamados esclavos? Para dar respuesta a este hecho, partimos del significado de geopolítica. ¿Qué es la geopolítica? Entonces, la geopolítica es un estudio de territorio geográfico que se desempeña en las diferentes actividades económicas y socioculturales en las diferentes poblaciones que hacen parte de la historia. El periodo de la esclavitud en América se propaga a partir del siglo XVI y del siglo XVII, donde toma mayor relevancia es en el siglo XVII, donde se maneja una importación de esclavos provenientes del continente africano. Esta decisión se tomó dado que los indígenas de Sudamérica empezaron a contraer enfermedades provenientes de los españoles. Más claramente, esta enfermedad fue la sífilis. Además, uno de los factores también fue que ellos no estaban acostumbrados a los diferentes trabajos forzosos que exigía la esclavitud. Es por eso que los colonizadores toman dicha decisión de traerlos, pensando que se iban a acoplar más fácilmente al hábitat y pues al trabajo forzoso que ya se manejaba antiguamente. Sin embargo, estos indígenas no tenían ni derechos, no eran considerados como gente, no tenían honor, y eran considerados de una condición inferior, donde la gente blanca tenía todo poder y derecho sobre ellos y eran quienes elegían si vivían o morían. Fue tanta la discriminación que se ejerció en este siglo XVII de los blancos hacia los de color, que se llegó a un punto de realizar diferentes estudios científicos donde se tomaba para modificar genéticamente el ADN para despistar las diferentes características físicas que asociarán los rasgos de dicho mestizaje, donde encontramos a los blancos y a los negros, tales como una nariz prominente y pómulos levantados, entre otras diferentes características. A través de estas matanzas y saqueos se debió a la ambición del corazón español, el cual dice claramente que solo el oro puede curar este capricho. Es por eso, un claro ejemplo, tenemos al señor Francisco Pizarro, quien extinguió a la comunidad inca por los diferentes trabajos pesados demandados a la comunidad, dando por hecho la aniquilación absoluta de la misma. Con la llegada de Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, empieza el idilio de nuestros aborígenes, ya que estos violaban sus derechos y sus creencias, donde también buscaban implementar la religión para que ellos creyeran y igualmente la ejercieran.
donde pues obviamente existían diferentes estereotipos de los diferentes polos, donde se predominaba al ser indígena eh, como una persona sin sentimientos y sin alma. Entonces encontramos también el pensamiento del señor Aristóteles, que a pesar de no ser un religioso, aportó al tema de la esclavitud, eh, ya que el pensamiento era que se propagaba un fenómeno en la época que era considerado de manera natural, siendo caracterizado por un pensamiento muy ideológico y es la bestia de los debates. Eh, de esta manera, el contexto religioso buscaba justificar de una manera apropiada a través de una cita bíblica de los diferentes libros canónicos, un libro muy específico que es el Génesis. Y era la conducta que se evaluaba en esos momentos, y con dicho libro también se amedrantaba a los esclavos para que pues asimismo hicieran caso y esas cosas. Entonces, a partir de, ya lo mencionado anteriormente, tenemos que a partir del poder del dinero se evidencian las diferentes clases sociales, dado que tenía o era o es actualmente en el siglo XXI, donde tú tienes más es donde se remunera más a cambio. Entonces, sin embargo, pues esto ha venido cambiando al pasar de los años y de las épocas. Es que hoy en día el trabajo que se realice obtiene alguna remuneración a cambio. Y en los tiempos pasados no era opcional, sino era una obligación para realizar estos dichos trabajos forzados, ¿no? Y de igual manera, en estos trabajos se bajaba mucho a la mujer y era en donde se minoraban sus derechos y eran violadas.